Bienvenidos a mi podcast, Conversando de Todo con el Dr. José Manuel Rizo. Hoy en nuestra segunda temporada tengo como invitada a Débora Ramos, terapeuta angelical, maestra Reiki, maestra en una técnica maravillosa que se llama terapia de respuesta espiritual, de la cual soy maestro también. Limpia preprogramaciones de vidas pasadas, limpia energías de estas vidas, pero ya nos contará más de eso. Cómo se puede mejorar nuestra vida aplicando esta técnica. Es abogada, graduada de la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrado en Derecho Mercantil, con especialización en contratos internacionales. Y también fue catedrática universitaria. De todo eso y mucho más hablaremos en mi podcast el día de hoy. Bienvenida, Débora. Gracias, José Manuel, por tu invitación. Ella dice que es raro que la esté entrevistando, ¿ok? Porque para los que no lo saben, ella es mi esposa. Pero yo estaba renuente a que hiciéramos este podcast en realidad. Pero yo creo que ella tiene mucho que contar. Sobre todo porque ella venció 2 veces, literalmente, al cáncer. Y como decimos, escapaste de la muerte. Más o menos, sí. Pero hablemos de tu vida. ¿Cómo fue la infancia de Débora? ¿Dónde nace Débora? Bueno, yo soy natural de Caracas y realmente vengo de un hogar, para mí fue una niñez muy feliz realmente. Y en mi casa siempre los temas espirituales se hablaron de una u otra manera. No solamente espiritual, todo lo que tenía que ver con tratar de manejar pensamiento positivo, lo que llamamos hoy en día la manifestación, que en mi casa más bien se llamaba trabajar con la mente. Realmente vengo de un hogar que estos temas se hablaban, aunque yo estudié en un colegio de monjas, obviamente en mi colegio no podía llegar hablando de esas cosas porque no era, la espiritualidad no era tan abierta como es ahora. Pero realmente tuve una niñez muy feliz, la verdad. Fui bendecida con 2 padres maravillosos. Y aunque mi papá lo perdí muy joven, tenía yo 21 años, fue ese tipo de padre porque él era piloto y pasaba mucho tiempo en su trabajo, pero el tiempo que estaba con nosotros era tiempo de calidad, definitivamente. Era más la calidad que la cantidad, pero la calidad era espectacular. Bueno, tu papá yo lo conocí, era un señor que tenía un sentido del humor impresionante. Era muy jovial. Y creo que tú sacaste algo de eso, ¿no? De la jovialidad de tu papá. Los chistes, quizás la parte jocosa de echar broma, pues sí, nos tomábamos fotos locas los dos, haciendo muecas y cosas. Esas son cosas que, por eso digo que tuve una niñez muy, muy bonita, ¿no? Porque mi papá fue, los dos, mi mamá también a su manera. Mi papá fue un hombre muy divertido con nosotras, la verdad. Claro, en tu época de adolescente, y quizás hablemos de todas las actividades que realizabas, el baile, ¿cierto? Sí, definitivamente mis padres consideraban que el tener actividades extracurriculares de parte de la escuela era importante, y yo bailé desde los 6 años hasta los 16. Bailé, un tiempo bailé ballet y otro tiempo lo que en esa época se llamaba jazz, que era baile moderno. Y adicionalmente a eso me pusieron a nadar por 5 años también. O sea que estuve bien ocupada la parte después de escuela, sí. Deporte, siempre hubo deporte en mi vida, la verdad. Débora, a los 17 años tienes que dejar de bailar. ¿Cuál fue la razón? La razón es porque me descubren que tengo un tumor canceroso a nivel de la cadera. Y me doy cuenta por el baile, pues, porque en el baile una persona que baila dentro de la disciplina es mirar tu posición, especialmente en la parte del ballet, en la posición, mirarte al espejo. Y llega un momento que tú
tú conoces tu cuerpo. Y noté una bola en mi cadera y bueno, pues era eso, ¿no? Cáncer a los 17 años en una pierna. Claro, no habían los adelantos que hay ahora. Tuve un tratamiento de quimioterapia tremendo por un año inyectado. Y tuve que poner mi vida en pausa porque había entrado a la universidad, tuve que dejar la universidad porque estuve un mes en el hospital y tuve 7 semanas y media de radiaciones, que eso tampoco fue fácil. Claro, pero detente ahí, que no fue todo tan fácil, porque sufriste también una mala praxis médica. Sí, lamentablemente la primera vez que fuimos a ver qué era lo que era el tumor, bueno, no sabíamos que era un tumor, la bola que tenía en la cadera, lamentablemente caí en malas manos y este médico no me operó bien. Él simplemente lo que hizo fue emparejar el tumor a la pierna y después, claro, eso volvió a salir. Ya a los 5 meses de yo no tener dolor en la pierna, desde el inicio, cuando empezó todo este cuento, yo sí tenía dolor después. Y ahí es donde mi mamá me lleva nuevamente al médico y el médico le dice, no, pues no pasa nada, si eso lo volvemos a operar y si vuelve a salir le aplicamos radiaciones. Cuando él dijo radiaciones, mi mamá dijo, que esto está raro. Y ahí es donde ella habla con un amigo de ella que es psicólogo y él le remite, dice, yo tengo un amigo que es oncólogo. Claro, la palabra oncólogo, todo el mundo pone tú sabes, los ojos así como que, ¿what? ¿Qué es esto? Sobre todo en aquel tiempo que hablar de cáncer lo que generaba era un temor impresionante. Era casi una sentencia de muerte, o sea, la gente lo veía como que no había escapatoria de eso. Y resulta que voy con este médico, casualmente o causalmente, este doctor maravilloso era director del Hospital Padre Machado en Venezuela, que es el hospital, uno de los mejores hospitales en oncología. Y claro, él me hace la biopsia y definitivamente sí era cáncer. Entonces, claro, él me mete de cabeza al hospital y porque le dice a mi mamá, hay que hacerle todo tipo de prueba porque 5 meses un tumor canceroso haber sido ya picado, eso puede traer metástasis en cualquier parte del cuerpo, pero sí hizo metástasis pero a lo largo de la pierna. Entonces, claro, no perdí la pierna, pero sí hicieron exámenes a ver hasta qué punto, si podía salvar mi pierna o no. Se pudo salvar la pierna, pero se perdió gran parte del músculo. Y el cirujano que tuve, el doctor Díaz Pietri, que es espectacular, él limpió todo eso, que fue el que me operó, no me operó el otro médico. Y bueno, después del tratamiento de quimioterapia 1 año y radiaciones 7 semanas y media, y después me dieron pastillas por 1 año. ¿Cómo se maneja la rabia hacia ese médico que no hizo lo correcto, que fue un mal profesional? Mira, ¿Cómo se libera uno de esa rabia? No, porque por culpa de él te puso en aún mayor riesgo, ¿no? Claro, porque no solamente era el riesgo de perder la pierna, era el riesgo de perder la vida, porque los médicos me hicieron 7 médicos. Cuando fui al Padre Machado, que mi mamá, pobrecita, para decirme que yo lo que tenía era cáncer, pero tú sabes, tu intuición te lo dice. Yo lo que quería es que ella tuviera esa seguridad de que ella confiara en mí, de que yo iba a hacer todo lo que necesitara hacer para salir de eso. Y ella, casi llorando, me dijo que eso era lo que tenía, que los médicos me estaban esperando para ver qué íbamos a hacer, porque habíamos perdido mucho tiempo. Y así fue. Yo le dije, ahí fue donde le prometí a mi mamá que no se preocupara, que ella iba a ver mis hijos, que yo iba a salir de eso, yo iba a hacer todo lo que los médicos me dijeran para salir de eso. Y cuando entré a la habitación siguiente, pues estaban los médicos allí y yo les dije, me dicen qué es lo que hay que hacer, pero yo no me quiero morir. Y ellos se sonrieron y dijeron, pues lo primero que tienes que hacer es ponerte esa bata porque hay que revisarte de pie a cabeza porque no sabemos a dónde puede haber metástasis. Y gracias a Dios nada más era a lo largo de la pierna. Y
Y bueno, pues después fue el tratamiento de quimioterapia y la radiación y todo eso, que no fue fácil porque hoy hay muchos adelantos en el área de oncología que ya no dan esos efectos tan terribles que daba la quimioterapia en el año 84. Pero sí fue fuerte la parte de la pérdida del cabello, toda la parte de llegar a mi mayoría de edad que uno espera como muchacha, manejar, ir con tus amigos a un sitio a tomarte algo, todo eso se quedó en stand-by, eso quedó parado hasta que yo pudiera salir de todo eso. Pues es rabia, la verdad, claro que la hubo, no te voy a decir que no, porque de una cosa muy simple que fueron 7 centímetros lo que había antes, terminé casi perdiendo la pierna y tengo un hueco desde la cadera hasta casi la rodilla, 4 dedos encima de la rodilla. Eso es lo de menos, o haber perdido mi vida. Pero mi mamá, en paz descanse, siempre fue una persona muy intuitiva en estas cosas, y ella lo que le dijo al médico, a pesar de que normalmente los médicos no se tiran unos a los otros, el que era director de Padre Machado en esa época, le dijo a mi mamá, si usted quiere, esto es un tumor viejo, si usted quiere, lo que usted quiera hacer, yo la apoyo, si quiere reportarlo. Y mi mamá dijo, no, mi enfoque es en mi hija y en salvar a mi hija, eso es lo principal. Entonces dejamos la rabia a un lado, soltamos eso en el sentido de que, por lo menos por la parte del médico. Lo otro es, yo pienso que los pacientes pasamos por todas unas fases, y al principio es la rabia de por qué esto. Yo me acuerdo preguntarle a mi mamá con 17 años, le digo, mamá, pero ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Qué hice? O sea, mi mamá decía, hija, eso no tiene nada que ver con qué hiciste o no hiciste, es simplemente cosas que pasan y aprendizajes que uno tiene, y aquí estamos todos apoyándote. Y así fue, el apoyo de mi familia fue muy importante en ese momento. Sobre todo que en esa época, a los 17 años, estamos hablando aproximadamente de qué año, no quiero que la gente saque la edad. A mí no me importa que la gente saque, la verdad que no me molesta. Pero es que el año 84. No había tanta información sobre alimentación. No. Y entonces las personas comían enlatado, embutidos, como si fuera algo normal, sí, y saludable. No había y azúcar, pero por toneladas. No había Google, no había nada de eso. Y la verdad es que mi mamá, ella se volvió una experta. Ella se iba a las librerías. Mi mamá era una persona, tú lo sabes, que le encantaba leer. Era una cosa que los libros, ella era parte del círculo de lectores, con eso te digo todo, que a ella le llegaban libros. Claro, pero estamos hablando de antes que te pasara. Ella empezó a leer todos esos temas después, me supongo. Esos temas los empezó a leer después, claro. Sí. Claro, ella se quiso ser una experta en medicina natural, entonces venía, yo me acuerdo que venía con Porque esa fase es muy importante, porque hay mucha gente que sataniza a los médicos tradicionales, sataniza los tratamientos naturales. Y tú eres el verdadero ejemplo, y por eso quiero que se lo expliques a la gente, en tu propia vivencia, que hay una combinación entre la medicina tradicional y la medicina natural, que no son antagónicas, que las dos pueden convivir para salvar vidas. Es correcto. De hecho en esa época, que mi mamá se lo dijo al médico, al doctor que me estaba haciendo la quimio, le dice, yo estoy trabajando con la parte natural. Y él lo que hizo fue reírse y dijo, lo que usted quiera, señora, lo que le traiga paz a su vida. Y mi mamá dijo, ok. Y la verdad es que, por ejemplo, el azúcar blanca, todo eso lo volamos. Eso se acabó en mi casa en esa época. Usábamos azúcar morena, todo lo que era harinas blancas, todo lo que era, en esa época las carnes rojas, las quitamos también. Porque adicionalmente el médico, también tuve un médico naturista que en aquella época se veía como una cosa que es esto, ¿no? Y él fue el que nos habló más o menos de la dieta que podíamos, que era lo bueno para mí. Y mi mamá se compró todos los libros que consiguió sobre medicina natural, sobre alimentación. Me decía el brócoli, tienes que comer brócoli, tienes que comer. Entonces me hacía toda una lista de todos lo que tenía que comer para regresar nuevamente y evitar, me acuerdo las coles de Bruselas que no las soporto, pero me las tenía que comer. Ella me decía, eso es, y yo obediente para todo, ¿no? O el mapurite.
No, eso es mi mamá. Claro, este médico naturista cubano le dice a mi mamá, mira, porque él tenía en esa época, tenía como un trabajo, un estudio en la Universidad Central de Venezuela, en la parte de medicina tropical, me acuerdo. Y él decía que estaban haciendo como estudios sobre el mapurite. Y mi mamá, mira, así tú le dijeras, que se pare de cabeza, y mi mamá decía, vamos, párese de cabeza. O sea, todo, ella decía que lo que yo tenía que hacer, yo lo hacía. Y yo me acuerdo que ella, porque yo pasé un mes en el hospital, ella entraba y llevaba la esencia del mapurite. Ella compró la mata y la licuaba. Eso era un olor y un sabor tan fuerte. Pero cuando tú te quieres salvar, tú haces lo que tienes que hacer, ¿no? Y ella venía y lo pasaba, mira, toma, aquí está el mapurito, tómatelo. Y yo, para adentro, con eso me tomaba eso. Después, claro, con el médico que él dice, no, estamos haciendo los estudios para hacerlo en pastillas. Las primeras pastillas que fueron con tú las abrías y salía el mapurite, ¿no? Eran cápsulas, es que le llaman. Uh-huh. Y las primeras cápsulas de mapurite me las dio a mí y las tomaba, y eso era una cosa que a veces se repetía porque era muy fuerte, pero yo pienso que todo funcionó, ¿no? También la disposición, porque yo decía, yo tengo 17 años, yo no me quiero morir, y eso me lo metí yo en la mente, que yo no me iba a morir, punto. Quizás eso es importante, porque cuando uno tiene una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad, lo primero es la confianza en el médico, pero lo segundo es que la persona, el paciente, tiene que convencerse de que puede vencer. Hay un pasaje en esta historia donde tú me dices que tu cirujano se sienta contigo y te hace hacer un dibujo. ¿Cómo fue eso? Sí. Un cirujano, un médico le hace hacer un dibujo a ella. Y escuchen la historia. Sí, el doctor Díaz Pietri, de verdad, Gustavo Díaz Pietri, él es cirujano oncólogo. La verdad es que terminó siendo después médico de la familia, como tú sabes, terminó después, no porque todos tuvieran cáncer cancelado, sino porque pasó a ser parte de la familia. O sea, él fue a mi graduación de abogado, matrimonio, cuando nació mi hija, etc. Él tenía esa parte humana que tienen nuestros médicos, pero lo de él era como más allá. Y entonces él me dice, me da una hoja y me dice, dibuja aquí cómo tú te sientes con respecto a la enfermedad que tú tienes. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y entonces yo dibujo las células cancerosas y veo, por un lado, dibujé una inyección y las células cancerosas corriendo y la inyección atrás, y en otra parte, porque me lo hizo hacer como si fueran caricaturas, las radiaciones, y yo ponía las células con las caritas y todos haciendo así, ¿no? Y cada vez que yo iba al consultorio, sacaba mi expediente y decía, te estoy hablando que ya tenía yo 21, 22 años, y me sacaba. ¿Te acuerdas de esto? Y él me dijo, eso lo que va a mostrar es que tú vas a salir de esto. Esta es la mejor actitud que puedes tener. Y me lo dijo muchas veces, me dijo, esto para ti va a ser como una pesadilla, va a quedar atrás como que no pasó. Y es verdad, por muchos años fue así. Y cuando lo del sueño, la noche esa que tuve el sueño, eso que ya eso es más que un sueño. Después supe que no había sido exactamente un sueño, fue como un viaje astral. Expliquemos qué es un viaje astral, porque a lo mejor muchas personas no saben lo que es un viaje astral. Nosotros, como seres espirituales experimentando un cuerpo físico, cuando encarnamos tenemos 18 cuerpos, ¿verdad? Está el cuerpo físico y otros cuerpos que llamamos, para resumir, como cuerpos espirituales, si lo quieres llamar etéricos. Uno de ellos es el tercer cuerpo astral. Con el tercer cuerpo astral, que tiene tanto mente consciente como subconsciente, nosotros podemos salir con ese cuerpo y hacer lo que llamamos viajes astrales, que es que tú puedes ir a diferentes dimensiones, a aprender, el alma va a aprender o a experimentar cosas a través de ese tercer cuerpo astral, y por eso es que podemos recordar esos viajes astrales, lo que experimentamos en esos sitios en donde vamos, e incluso podemos ver seres
por ejemplo, fieles familiares difuntos que quieran contactarnos en esa dimensión, se puede hacer. Entonces, claro, en ese sueño yo me vi tal cual como estaba acostada en la cama. Estaba durmiendo con mi mamá en ese momento, porque cuando yo tenía quimio, como mi papá viajaba tanto, mi mamá me decía, duerme conmigo, porque si tenía que vomitar o algo, me tenía al lado. Y yo me vi en el sueño durmiendo en el cuarto con ella. Y me veo que yo me despierto así como estaba, sin cabello, con mi pijama, tal cual. Y camino y voy a la sala de mi casa y veo la puerta abierta de la calle. Y yo digo, esta gente se volvió loca, ¿cómo van a dejar esta puerta abierta? Y cuando yo voy a cerrar la puerta, en ese edificio, en Altamira, tiene un pasillo largo que va después hacia el ascensor. Y ese pasillo había un gentío, pero yo en el sueño sabía que toda esa gente estaba muerta. Y yo veía, y yo los vi, y digo, pero ¿qué está esta gente aquí? Y de repente, entre la gente abriéndose espacio, así como cuando estás en un sitio muy, tú sabes, como cuando estás en un concierto que todo el mundo está pegado, se me presenta la muerte tal cual como la pintan, tú sabes, es una simbología obviamente, pero esa fue mi manera de decir. Sí, con la hoz y todo. Sí, el esqueleto, la cosa, el manto ese negro, y se me para al frente y saca la mano así, huesuda tal cual, y me hace así, y me dice, ven. Y yo me echo para atrás y le digo, no, yo no me voy contigo. Y me dice, no, ven. Y entonces digo, no, yo no me voy, me echo para atrás y me pongo detrás de la puerta del apartamento, que la puerta cerraba, o sea, cuando tú la abrías, pegaba a la pared. Me metí entre la pared y la puerta. Y me senté en el piso y con las piernas empecé a empujar para cerrar la puerta. Y yo gritaba, que no me voy contigo, que no me voy. Al punto que cuando me despierto, yo estoy sentada, yo logro cerrar la puerta. En el sueño, o en ese viaje atrás, yo logro cerrar la puerta y me quedo sentada en el piso, gritándole que no me voy. Y cuando me despierto, estoy en la cama de mi mamá, gritando que no me voy. Y mi mamá me dice, niña, pero son como las 3 de la mañana, ¿a dónde vas a ir? Y le dije que la muerte me vino a buscar y le dije que no me iba. Porque al final, fíjate en todo esto que es interesante desde el punto de vista espiritual. Al final uno puede tomar la decisión de irse o no irse desde el punto de vista espiritual. Claro, porque y a veces podemos negociar. Sí. Para que nos extiendan más el tiempo. Yo sé que algunas personas es difícil que lo entiendan, muchas veces por concepciones religiosas muy ortodoxas, ¿no? Porque siempre está en que Dios es quien decide, etcétera, porque se lo han inculcado. Pero es que al final Dios decide, pero Dios nos ha dado el libre albedrío. Es correcto. Y como Dios te ha dado el libre albedrío, tú tienes forma de negociar a través de ciertos seres espirituales que son tus guías, también los que fungen como de intermediarios en esa energía maravillosa que mucha gente llama Dios o divinidad o ser supremo, ¿no? Sí, bueno, me da tristeza no tanto por mí, sino recordé el abrazo de mi mamá que me decía, no, mi amor, tú no te vas a morir. Le digo, no, es que ya yo le dije que no me iba a ir con ella. Claro. Yo le dije, pero fue ese abrazo porque ahora que yo tengo hijos me entiendo. Cuando tú tienes hijos, o sea, a ti que te caigan a palos, pero a tu hijo que no te los toquen. Esos son intocables. Y para mi mamá debe haber sido, y las personas que estén viendo esto, que tengan hijos, se van a identificar con esto, debe haber sido muy duro ver a su hija así, al borde de que se podía morir, ¿no? Entonces es por eso que me dio sentimiento, porque recordé su abrazo y que debe haber sido muy duro para ella ver a su hija en eso, especialmente que ella, en mi casa se hablaba de todos estos temas, entonces ella sabía, no es que me está diciendo, eso fue un sueño loco, no, ella sabía lo que estaba pasando. Y bueno, son cosas pues que
que te ayudan después. Claro, yo le he hecho este cuento a Díaz Pietri, que por eso es que vino la memoria de esa, y él lo anota en la historia, lo anota en la historia. Él fue porque está vivo todavía tengo contacto con él, de vez en cuando hablamos, y él lo nota porque él dice, definitivamente tú vas a salir de esto. A mí no me queda duda de que tú vas a salir de esto. Y todo él lo documentaba, lo ponía en la historia. Él le parecía que eso era parte de su parte científica, pero la parte, digamos, esa parte espiritual de él, en su conexión, no sé. ¿Cómo se afronta, por ejemplo, ver otras personas morir tan cercanas? Y esto yo te hago la mención porque quizás mi experiencia más cercana a la muerte. Me recuerdo todavía que íbamos los fines de semana a un apartamento que tenía mi papá en la playa. Y otro de los apartamentos había unos vecinos que invitaron a un muchacho, me recuerdo. Y ese muchacho pues estaba ahí como invitado de esta persona, y en un momento determinado nos quedamos jugando como muchachos en la piscina, y él se pierde del panorama. Y yo me recuerdo que yo le pregunto a esta persona, le digo, mire, ¿tu invitado qué se hizo? Y él dice, oye, ¿verdad? ¿Dónde está este invitado? ¿Qué pasó? Y yo dije, no puede ser. Entonces me voy nadando hacia lo hondo de la piscina y yo veo a este muchacho abajo. Y yo al principio, muchacho al fin, tenía 14 años, digo, está meditando, porque lo vi sentado en el fondo. Pero cuando bajo y me sumerjo y no aguanto la respiración, yo subo y miro y le digo a ellos, no, se está ahogando, pensando yo que se estaba ahogando. Vinieron todos los muchachos, éramos 6 los que estábamos, nos sumergimos 2 y entre los 2 los subimos. Yo salí disparado porque estaba mi tía que era enfermera, y te hago todo este cuento porque a veces en ese momento mi tía le toma el pulso, etcétera, y ya el muchacho se había ido, pues, obviamente. Cuando uno tiene a esa edad de adolescencia y uno ve a las personas tan cerca irse de este plano, como lo llama uno ahora, ¿no? Pero al final es morirse. Cuando uno está en la situación en que tú estás, porque tu situación era mucho más difícil de lo que yo estoy relatando, porque lo que yo estoy relatando no está a riesgo mi vida. En tu caso estabas haciendo un tratamiento con muchos otros pacientes y veías que algunos lo lograban y otros no lo lograban. O sea, ¿cómo se maneja eso? Sí, no fue fácil, especialmente que el grupo donde yo estaba, éramos 10, habíamos de todas las edades, porque esa enfermedad no discrimina por edad ni nada. O sea, ahí la más joven tenía 7 años y el mayor tenía como 75. Estaba yo, que en esa época tenía 17, había una muchacha de 15, había una de 19. Es decir, había diversas edades, y ver cómo cada uno se fue yendo no fue fácil para mí, especialmente la de 7 años, porque era como que la que nos daba vida a todos nosotros, porque ella llegaba siempre feliz, a pesar de que ella sabía el tratamiento y decía, aquí, en paz descanse, decía, algo que nos descompone pero que al final nos va a componer, era lo que ella decía. Y a mí una sola vez me suspendieron la quimioterapia porque tenía los glóbulos bajos, pero cuando volví al siguiente ciclo, que no la vi, claro, nadie quería decir nada, y hasta que yo pregunté, ¿y dónde está? Me dijeron, se murió, ella se murió. Y así fueron algunos otros. La muchacha de 19 salió embarazada y ella decidió dejar la quimioterapia porque quería tener su bebé, porque tenía que dejarlo a sus padres cuando ella se fuera. O sea, poco a poco, la de 15 la desahuciaron y no terminó la quimioterapia. La última vez que la vi estaba en una silla de ruedas. Ver todo eso a esa edad, y después encontrarme su mamá. Una vez me la encontré, que ya yo había terminado la quimioterapia, tenía ya cabello y todo. Y me acuerdo que yo iba a mi carro y nos encontramos me encontré con su mamá y sus hermanas, y ella me hizo señales para que me parara, me paré a un lado y ya no la vi, obviamente. Y
ya sabía que se había muerto y me dijo, no, señora muy amable, me vio con el cabello, me dijo qué bella estás, no sé qué. O sea, me imagino pensando, mi hija no pudo terminar. Y son cosas que tú dices, wow, o sea, es duro, pues, ver los que estaban contigo en el grupo que van cayendo uno a uno, ¿no? Te hace ver la vida diferente, pues. ¿Cómo es ese día cuando te dicen, estás libre de cáncer? Ya se acabó todo, sobreviviste y puedes hacer tu vida de nuevo. ¿Qué se siente? Bueno, la verdad es que, por supuesto, feliz, pero no te voy a negar que cuando me dijo que no me tomara más las pastillas, el susto mío fue, ¿en serio? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que puedo dejar las pastillas? Porque yo decía, ese era como mi cover, o sea, como mi protección, mi escudo, lo veía en ese momento así, pero él me dice, no, ya estás bien, o sea, seguir tus chequeos una vez al año, primero fue por 5 años, por los primeros meses, primer año fue como 2 veces al año y después una vez al año. Y la verdad es que mi vida normal la empecé desde que terminé la quimio, la inyectada. Porque a pesar de que estaba con quimio, yo fui a la universidad, yo le decía a mi mamá, no importa, si pierda todas las materias, yo tengo que entretener mi mente en otra cosa. Y empecé el siguiente año, y ya después del siguiente año, pues yo empecé a estudiar Derecho y yo estaba bien, o sea, las pastillas no me daban efectos secundarios como la quimio, entonces yo empecé a hacer mi vida con las pastillas, tomando las pastillas, pero hacer mi vida normal. Pero sí es un alivio, es una alegría volver a hacer tus cosas, pues, normales. Tú como maestra espiritual y sobreviviente de cáncer, ¿qué le puedes decir a esa gente que a lo mejor nos está escuchando o esos familiares que están al lado de una persona que tiene en este momento esa condición? ¿Qué le puedes decir para ayudarlos? Porque en esta primera parte del podcast vamos a hablar desde los 17 años que sufriste cáncer, pero es que después te volvió. Pero esa va a ser la segunda parte de este podcast y quédense ahí porque lo que viene, si esto les pareció interesante, lo que viene se pone bueno. ¿Qué les puedes decir ahora? Mira, lo primero es no solamente hacer todo lo que el médico te diga, sino que tienes que hacer un cambio en cuanto a tu alimentación, pero más que todo es mantener la fe y el positivismo de que puedes salir de eso, porque si te dejas caer desde el punto de vista anímico, yo le digo a la gente, no te sientas mal si en un momento determinado te sientes caído, porque eso es parte de vivir en dualidad, ¿sí? Hay días que vas a estar, que te comes el mundo y dices, yo salgo de esto, y hay días que dices, eso fue más en los 17 que ahora, digo, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar por tantas cosas? Pero al final, si tú te mantienes positivo y con fe y permitir que tus seres espirituales te ayuden, cuando hablo de seres espirituales son tus ángeles de la guarda y primeramente Dios, por supuesto. Ese es el primero en la lista. Eso es lo que te va a ayudar a vencer. No digo solamente esto, o sea, cualquier cosa en tu vida. Es mantenerte positivo de que puedes lograrlo. Y el apoyo de la familia es importante en el sentido de que, como les dije, o sea, hay días que puede ser que sí, estás bajo. Dices, wow, hoy no me siento bien porque tengo que hacer esto. Pero al fondo dices, ok, voy a hacer esto. Por ejemplo, cuando me mandan a hacer ciertos exámenes que no me gustan. Bueno, pero esto es necesario para la seguridad de que todo está bien. ¿Cómo podría ayudarle a una persona las técnicas que tú manejas y tu propia experiencia para ayudarlos a superar esto? Que alguien pudiera decirte, bueno, yo quiero una consulta con ella porque realmente superó la enfermedad, o que yo soy un familiar y quiero saber cómo se maneja, porque además eres coach angelical y de alguna manera y maestra espiritual y puedes orientarlos, puedes ayudarlos, puedes hacer una serie de limpiezas espirituales que por supuesto favorecen, ¿no? Sí, bueno, lo primero es, como estaba diciendo antes, el permitirle a esos seres espirituales que te apoyen, aparte de tu médico, si tienes el médico holístico, el naturista, etcétera. Aparte de ese equipo, recordar que parte del equipo de ese tipo de situaciones
son tus seres espirituales, abrir tu corazón. Yo normalmente lo que hago es trabajar con los ángeles, es decir, explicarle a las personas, mira, tú puedes trabajar con el arcángel Rafael. El arcángel Rafael y el arcángel Miguel han trabajado en esta segunda parte de la historia, vamos a hablar un poco de eso, pero es que la fe que tú puedas tener es tan importante. Esos seres están allí para ti. Si tú les pides asistencia, ellos te ayudan y te dan esa tranquilidad que necesitas en momentos quizás de susto, o por un examen o por una prueba que te van a hacer. Y yo lo que hago en mis sesiones es explicarle a la gente cómo trabajar con estos seres. Y si hacemos terapia angelical, es trabajar con la energía angelical, trabajar con ellos para trabajar la sanación energética, obviamente. Yo nunca le digo a la gente, deja a tu médico, jamás en la vida, pero es un trabajo en equipo, realmente. Para través de terapia respuesta espiritual, de la cual tú eres maestra también, se puede aplicar sanación a la Claro, persona. porque hay Espiritual, por supuesto. Porque hay muchas de estas razones también que vienen de vidas pasadas con programas, lo que llamamos nosotros programas, que son estos bloqueos en vidas pasadas que el alma piensa que a través del dolor y de experiencias negativas va a aprender mucho más rápido y va a elevar su nivel de conciencia más rápido si lo hace a través del dolor y no necesariamente. Entonces, a través de terapia de respuesta espiritual se trabaja eso, es decir, buscar en tu archivo acásico, que es donde está registrado todo lo que hemos sido desde que éramos una chispita en la cabeza de Dios hasta esta encarnación, buscar allí cuál es la información negativa, sacarla y cambiarla por positiva, y eso puede realmente ayudar muchísimo, especialmente con los efectos secundarios. Yo lo trabajé muchísimo en la segunda tanda, lo trabajé muchísimo con terapia de respuesta espiritual. Da tus contactos para que puedan, por supuesto, establecer esa relación maravillosa contigo. Bueno, mira, mi Instagram es el Débora Ramos, como mi nombre, Débora Ramos 444, y es el mismo del TikTok que tengo. El WhatsApp es 305-401-0607. Si quieren mandarme un mensaje por WhatsApp, yo soy la que atiendo mi WhatsApp. Y mi página web, si quieren ver más de lo que yo hago, es deboraramos.com. Ahí pueden buscar información. Y ustedes saben que aquí en mi canal de YouTube tenemos los mejores podcasts y los mejores episodios siempre para ustedes. En mi Instagram, si me quieren seguir, dr.josemanuelrizo con doble Z. También en mi TikTok. Y por supuesto, si me quieres enviar un mensaje directo, estoy presto para hacerlo. También tengo en Conversando de Todo en Instagram clips que te pueden interesar y me puedes seguir por allí porque hablo de otras cosas distintas. Pero hoy hemos aprendido que para vencer a la muerte, lo que hay que tener es voluntad, fe y esperanza. Así es. En la segunda parte de este episodio hablaremos con Débora Ramos, quien nos contará cómo se supera el cáncer por segunda vez y cómo se supera el estar al borde de la muerte en esta segunda oportunidad 2 veces. Un gran abrazo desde mi corazón a tu corazón.